El 30 de julio de 1945, un crucero de guerra de Estados Unidos navegaba solo, sin un solo barco de escolta, en medio del Océano Pacífico, de regreso de una misión tan secreta que ni su propia tripulación sabía bien que habían transportado apenas unos días antes. Poco después de la medianoche, 2 explosiones partieron el barco al medio. En apenas 12 minutos, el buque entero desapareció bajo el agua. Y en tierra firme, durante casi 4 días completos, nadie se dio cuenta de que había desaparecido. Ese barco era el USS Indianapolis, y la misión secreta que acababa de completar fue entregar, en la isla de Tinian, las piezas centrales de la primera bomba atómica que Estados Unidos iba a usar en combate contra Japón. La tripulación completa, más de 1100 hombres, no sabía que llevaban en esas cajas custodiadas día y noche por marines armados. Solo el capitán, Charles McVeigh, y un puñado de oficiales conocían una parte de la verdad. McVeigh venía de una familia entera de almirantes, su propio padre había comandado la flota asiática de la Marina. Cargaba, desde antes de subir a bordo, con la presión silenciosa de estar a la altura de un apellido que la Marina entera conocía. Y no era un barco cualquiera. 9 años antes, ese mismo crucero había sido el buque insignia que llevó al propio presidente Franklin Roosevelt en una gira oficial por Sudamérica. El Indianapolis pasaba de transportar presidentes a transportar el arma más destructiva jamás construida. Cumplida la entrega el 26 de julio, el Indianapolis zarpó rumbo a Leyte, en Filipinas, para sumarse a los preparativos de la invasión final de Japón. Viajaba solo, sin destructores ni barcos antisubmarinos alrededor. La Marina consideraba esa ruta relativamente segura, así que le dieron al capitán McVeigh la orden de zigzaguear a discreción, según las condiciones del clima. Una decisión que, meses después, iba a terminar definiendo el resto de su vida. Lo que nadie en el Indianapolis sabía era que, esa misma noche, el submarino japonés Enero de 58, comandado por Mochitsura Hashimoto, ya los tenía en la mira desde hacía varios minutos. ¿Te imaginas estar durmiendo en tu litera, en alta mar, sin la menor idea de que un submarino enemigo te está apuntando en ese mismo instante? Cuéntame en los comentarios qué crees que harías vos, antes de seguir. A las 0:14 del 30 de julio, 2 torpedos impactaron el casco del Indianapolis casi al mismo tiempo. La proa entera voló en pedazos y el barco empezó a hundirse de inmediato, mucho más rápido de lo que cualquiera a bordo pudo reaccionar. En apenas 12 minutos, el crucero entero quedó bajo el agua. Cientos de hombres saltaron al mar en plena oscuridad, muchos sin chalecos salvavidas, cubiertos de petróleo ardiente que se había derramado sobre la superficie. De los 1195 tripulantes a bordo, unos 300 murieron en esos primeros minutos, atrapados bajo cubierta o arrastrados por la succión del barco al hundirse. Quedaron cerca de 880 hombres flotando solos en mar abierto. Y esa espera recién empezaba. Por una falla en los protocolos de la Marina, nadie en tierra registró que el Indianapolis no había llegado a destino. El barco, sencillamente, no le importaba a nadie todavía. 3 estaciones distintas recibieron señales de auxilio esa madrugada. Una las descartó por pensar que era una trampa japonesa. Otra, porque el oficial a cargo estaba borracho. La tercera, simplemente, nunca las reportó a sus superiores. Así, sin que nadie supiera que estaban ahí, los sobrevivientes empezaron lo que se iba a convertir en casi 4 días completos a la deriva, en pleno Océano Pacífico, bajo un sol que quemaba de día y un frío que calaba de noche. El primer día, empezaron a aparecer los tiburones. Tiburones oceánicos de puntas blancas, atraídos por la sangre, el ruido y los cuerpos sin vida que flotaban entre los sobrevivientes. Con cada hora que pasaba, se volvían más agresivos. Atacaban de a uno, arrastraban a un hombre bajo el agua, y el resto solo podía escuchar el grito antes de que el silencio volviera. Hoy se lo recuerda como el peor ataque de tiburones documentado de la historia. Hasta hoy,
Los historiadores no se ponen del todo de acuerdo en cuántos hombres murieron exactamente por los tiburones y cuántos por otras causas. Las cifras estimadas van de unas pocas decenas hasta más de 100, porque en medio del caos, nadie llevaba una cuenta exacta de cada ataque. Pero los tiburones no eran la única amenaza. La sed los llevó a tomar agua de mar, que les provocó alucinaciones y convulsiones. La hipotermia nocturna, el agotamiento y el envenenamiento por sal mataron, en total, a más hombres que los propios ataques. Para sobrevivir, los hombres se ataban entre sí con cinturones y correas de los chalecos, formando grupos compactos de decenas de personas. Mantenerse juntos reducía el riesgo de un ataque individual, pero también significaba escuchar de cerca cada vez que un tiburón se llevaba a alguien del grupo. ¿Cuánto tiempo crees que vos aguantarías flotando en alta mar, sin agua potable, viendo tiburones cada vez más cerca? Déjame tu respuesta honesta en los comentarios. Recién en la mañana del 2 de agosto, casi 4 días después del hundimiento, un piloto de patrulla llamado Chuck Wen sobrevoló la zona por rutina, sin buscar nada en particular, y vio decenas de manchas oscuras flotando en el agua. Se acercó lo suficiente para confirmar lo que parecía imposible. Eran hombres, cientos de ellos, todavía con vida después de casi 100 horas en el agua. Avisó de inmediato, y en pocas horas empezó la operación de rescate más grande montada hasta ese momento en el Pacífico. Uno de los pilotos que llegó después, Adrian Marks, tomó una decisión que iba contra todo protocolo. Aterrizó su hidroavión directamente sobre mar abierto, algo prohibido por el riesgo de romperse con el oleaje, y empezó a atar sobrevivientes a las alas para que no se los llevaran los tiburones mientras llegaban los barcos. De los 880 hombres que quedaron flotando esa primera noche, solo 316 seguían con vida cuando por fin los sacaron del agua. Sigue siendo, hasta hoy, la mayor pérdida de vidas de un solo barco en toda la historia de la Marina de Estados Unidos. La Marina además mantuvo el hundimiento en secreto para el público estadounidense durante 2 semanas completas. Recién lo anunciaron el 15 de agosto, el mismo día que Japón se rindió para que la noticia de la tragedia quedara opacada por la celebración del fin de la guerra. Apenas una semana después del hundimiento, Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima la bomba atómica que el Indianapolis había entregado en secreto. Muchos de los hombres que la llevaron hasta ahí murieron sin llegar a saber que su propio barco, mientras tanto, seguía desaparecido para el resto del mundo. Esta historia se volvió mundialmente conocida 3 décadas más tarde, gracias a una escena de la película Tiburón, de 1975, donde un personaje ficticio narra el hundimiento real frente a cámara, casi palabra por palabra, basado en los testimonios reales de los sobrevivientes. Y todavía faltaba la parte más injusta de esta historia. Si a vos te tocara cargar con la culpa de algo que no provocaste, ¿qué harías? Contámelo en los comentarios antes de seguir. Meses después, la Marina sometió a corte marcial al capitán Charles McVeigh, el único comandante de la Segunda Guerra Mundial juzgado por la pérdida de su propio barco, acusado de no haber zigzagueado esa noche, algo que él mismo tenía la orden de decidir según su criterio. Lo más insólito fue que la Marina llamó a testificar en su contra al propio comandante del submarino japonés, Mochitsuru Hashimoto, que terminó declarando bajo juramento que zigzaguear no habría cambiado nada, igual lo hubiera hundido. Aún así, McVeigh fue declarado culpable. Pasó el resto de su vida recibiendo cartas de odio de familias de tripulantes muertos, algunas firmadas literalmente desearía que te hubieras hundido con el barco. En 1968, se quitó la vida en la puerta de su casa. La historia podría haber terminado ahí. Pero en 1996, un chico de 11 años de Florida llamado Hunter Scott eligió el caso del Indianapolis para un trabajo escolar de historia, y terminó entrevistando a más de 150 sobrevivientes reales. Con esas entrevistas, más documentos desclasificados que nunca se habían revisado a fondo, Scott armó un caso tan sólido que terminó testificando frente al Congreso de Estados Unidos, pidiendo formalmente que limpiaran el nombre del capitán. En octubre del año 2000, 55 años después del hundimiento,
el Congreso aprobó una resolución exonerando formalmente a Charles McVeigh, y el presidente Bill Clinton la firmó, gracias en gran parte al trabajo escolar de un chico que ni siquiera había nacido cuando ocurrió la tragedia. La clave para encontrarlo fue una bitácora casi olvidada de otro barco pequeño, un LST que había cruzado esa misma ruta esa misma noche, y cuyo registro permitió corregir la posición oficial que la Marina había usado, sin éxito, durante 72 años. El pecio del Indianapolis recién se encontró en 2017, en el fondo del Pacífico, gracias a un equipo liderado por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, que reconstruyó su ubicación real cruzando bitácoras de otros barcos de esa misma noche. Cada año, los sobrevivientes que van quedando y sus familias se siguen reuniendo en Indianapolis, la ciudad que le dio nombre al barco, para recordar juntos a los más de 800 hombres que no volvieron. El último sobreviviente conocido del hundimiento murió recién en 2020.